Vamos a la palabra y tenemos nuestro pasaje, Mateo capítulo 20, verso 1 al 16. El Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 1 al 16. Vamos a cerrar por lo menos. Mire, tengo toda la intención, para quienes han seguido un poquito la secuencia, tengo toda la intención de poder cerrar hoy día con esta parábola y obviamente más adelante continuar con otra, pero hemos estado varios domingos ya con esta hermosa parábola de profundas enseñanzas, ¿ya? Y vamos a orar y vamos a pedir del Señor su dirección, su bendición entre nosotros. Padre eterno, Dios de la gloria, a ti nos acercamos en esta hora. Nos acercamos pidiendo esa presencia suya sobre nosotros, la guía, la dirección de su Espíritu, aquel que está para llevarnos a toda verdad, enseñarnos, aquel que está para conducirnos a Cristo, para revelar a Cristo en nuestras vidas, para reproducir a Cristo en nosotros. Oramos para que este tiempo en la palabra sea un tiempo donde el Espíritu Santo se mueva en libertad entre nosotros, donde la palabra pueda ser una palabra viva, una palabra que nos hable. Dice Hebreos que tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta las profundidades del alma y discierne los pensamientos y aún hasta las intenciones del corazón. Señor, que en esta mañana tu palabra haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Por Jesucristo tu Hijo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos la parábola que hemos ya estado trabajando por varios domingos. Mateo capítulo 20, verso 1 al 16. Lleva el título en la mayoría de nuestras Biblias, los obreros de la viña. Pero para quienes estuvieron algunos domingos atrás, hicimos un atrevimiento y dijimos, no, vamos a cambiarle el título. El título de la parábola, déjenme decirles un agregado, tenemos toda la libertad de poder acercarnos a una parábola como esta y poder a lo mejor cambiar el título. Porque el eje central, déjenme decirles, el eje central de esta parábola no son los trabajadores de la viña. El eje central de la parábola, el tema neurálgico de la parábola, el personaje central de la parábola es el Señor de la viña. En otras palabras, en un lenguaje comprensible, miren, el eje central de nuestras vidas no somos nosotros, es Dios. Por eso dijimos que a esta parábola le íbamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar la parábola del Señor de la viña, ¿ya? Y este padre de familia, el Señor de la viña, dice que él era dueño de una viña y decidió llamar a trabajadores. Y el dueño de la viña, el padre de familia, sale muy de mañana y convoca a algunos trabajadores para que vayan a trabajar a su viña. Y llega a acuerdo con ellos. Es interesante que con el resto de los otros trabajadores no hay de manera explícita cuánto fue el acuerdo de ese día de trabajo. Solo con los primeros que se contrataron. Con estos primeros se dialoga el dueño de la viña y les dice vayan a trabajar a mi viña y llegan a un acuerdo, a un pacto de que el día de trabajo iba a ser de un denario. Conforme. Pero este padre de familia después sale como a las 9 de la mañana, busca a otros y les dice le voy a pagar lo que es justo. Al mediodía busca a otros trabajadores que estaban sin trabajo, los fue a llamar y les dice les voy a pagar lo que es justo. Quieren trabajar en mi viña y fueron a trabajar.
Y después, como a la hora, dice 1/10 dentro del sistema horario de la época, que corresponde tipo 5 de la tarde, este señor dueño de la viña va y contrata a otros. Y les dice, ¿quieren trabajar en mi viña? Ni un problema, vamos, yo les voy a pagar lo que es justo. Y ya eran las 6 de la tarde, probablemente termina la jornada laboral y el día. Y el dueño de la viña le dice a su mayordomo, anda, lo envió, anda, y arregla cuentas con los trabajadores. Pero cuando comiences a pagar, paga de los postreros a los primeros. Es decir, comienza a pagarle a los últimos que entraron a trabajar. Estos últimos trabajaron aproximadamente 1 hora o menos. Y dentro de aquellas cuestiones curiosas y llamativas es que estos últimos recibieron como sueldo el valor de un denario. Y así comenzó a pagar a los que llegaron a las 3 de la tarde, a mediodía, pero aquellos que habían sido contratados a primera hora, con los cuales hubo un acuerdo de pago, dijeron, si a estos que trabajaron solo 1 hora se les dio un denario, cuando lo que debían recibir era muchísimo menos. Entonces, nosotros que hemos trabajado todo el día, ¿cuánto iremos a recibir? Porque merecemos más que estos otros. Porque merecemos más que estos otros. Entonces, ¿qué ocurrió? Se rindieron cuentas. ¿Sí? Se rindieron cuentas. Entonces, el administrador, ¿cierto?, comenzó a cancelar de los últimos que comenzaron a trabajar hasta los primeros. Entonces, los primeros que trabajaron dijeron, nosotros merecemos más. Nosotros merecemos más. Entonces, bajo esa lógica de merecer más, se crearon expectativas. Si estos que trabajaron 1 hora se les pagó un denario, nosotros que trabajamos todo el día merecemos más. Es lógico el razonamiento, ¿no? Es muy lógico. Entonces, cuando llega la hora de pagarles a ellos, a aquellos que habían trabajado todo el día, se les paga de acuerdo a lo que justamente se hizo en el trato. Recibieron un denario. Entonces viene la reacción y viene la molestia. ¿Por qué nosotros? Si trabajamos todo un día, nos has hecho iguales, o estos otros que trabajaron menos, los has hecho igual a nosotros, dice. Ese es el tema. Porque estos otros que trabajaron menos, tú los has hecho igual a nosotros. Y le dicen al Señor de la viña, tú eres injusto. Has actuado injustamente. ¿Es un razonamiento lógico? Sí, en cierto sentido. Pero la pregunta para ir profundizando hacia donde quiero conducirnos en esta mañana es, ¿realmente el Señor de la viña es injusto? ¿Por qué no? ¿Por qué no es injusto? Porque Él cumplió con el acuerdo con lo que habían pactado con los trabajadores. Entonces el Señor de la viña le dice a estos que lo cuestionaron por ser injusto, y no solo porque creen que hay injusticia en el Señor de la viña,
sino porque piensan, mire, y esto es tremendo, porque piensan que ellos merecen más que estos otros, porque estos últimos los has hecho igual a nosotros. Es una cuestión interesante. Entonces, ¿es injusto el Señor de la viña? No, absolutamente que no. No es injusto. Y esa es un poquito la trama de toda la parábola. Y al final, mire, el verso número 16, este verso lo vamos a leer. Porque este versículo, de alguna manera, es el verso clave que nos permite comprender la enseñanza central de la parábola. Miren lo que dice el verso 16. Así los primeros serán postreros. Y los postreros, primero. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Si queremos llegar a comprender cuál era la enseñanza central de la parábola, tenemos que llegar a este versículo. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son, dice el Señor, los llamados, pero pocos serán los escogidos. Llegar a la enseñanza central de la parábola tiene que pasar por este versículo. Mire, nosotros fuimos trabajando algunos temas desde la parábola como este, la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan de la soberanía de Dios? Está ahí. El Señor de la viña le dice a estos primeros trabajadores que lo cuestionaron, lo calificaron de injusto. El Señor de la viña les dice algo. ¿Acaso yo, siendo el dueño de la viña, no puedo hacer con ella lo que yo quiera? ¿Y acaso yo, siendo el dueño de la viña, no puedo pagar y puedo hacer con mi dinero lo que quiera? Sí, Él es el dueño de la viña, la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, como quiere y a la hora que quiere, ¿se acuerdan? ¿Y quién podrá cuestionar esa soberanía de Dios? Él es Dios. Y Él es soberano y Señor y gobierna. Y por derecho propio, todo le pertenece a Él. Y a aquello que es propiedad de Él, Él hace lo que Él quiere con lo que le pertenece. Él es Dios. Él es Señor. Y bajo esta idea, fíjense en la propia palabra, y Pablo lo entiende, dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y si todo ha sido creado por medio de Él y para Él, Él tiene el derecho propio de hacer lo que Él quiera con lo que le pertenece. Eso es soberanía, para poder explicar un poquito. ¿Ya? Pero veíamos un lado práctico de la soberanía de Dios en términos de qué tiene que ver este concepto de la soberanía de Dios conmigo, con usted, con nuestra vida. Mucho. Porque si Dios es dueño de todo y Él hace como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, tú y yo somos parte de su propiedad. Le pertenecemos. Y Él puede hacer con nuestras vidas y lo que está alrededor de nuestras vidas como Él quiera. Entonces, Dios puede hacernos pasar por el fuego, Dios puede hacernos pasar por las brasas, Dios puede hacernos pasar por las aguas, como dice el profeta. Dios puede hacer con tu vida, con mi vida, como Él quiera. Así lo hizo con Job. ¿Entiendes? Y el gran tema de la soberanía de Dios tiene que ver cuando Dios hace conmigo como Él quiera. ¿Qué pasa con mi fe en Dios? ¿Qué pasa con mi confianza en Dios? ¿Qué pasa con este Dios de amor cuando estoy pasando un sufrimiento? La soberanía de Dios ha de entenderse también, decíamos,
que todo está en sus manos. Él tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y profundizamos también un poquito sobre el juicio final, que está aquí en esta parábola. ¿Sabe usted que llegará el día en que el Padre enviará al Hijo? Y sonará, dice Pablo, si estoy citando Tesalonicenses, sonará la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Cristo irrumpirá entre las nubes con voz de mando, dice, y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Cristo vendrá, hermanos. Y no vendrá como aquel Cristo relatado en los evangelios. En el sentido de que el Cristo relatado por los evangelios es el Cristo que se humilló, que se encarnó, que se hizo hombre y que estando en la condición de hombre se humilló al extremo, se hizo siervo hasta la muerte, dice Pablo en Filipenses 2, y hasta la muerte de cruz, muriendo como cualquier criminal. No como ese Cristo que entró a Jerusalén en un pollino de asna, encarnando la humildad. No, cuando Él venga, dice Juan en Apocalipsis, vendrá en gloria y majestad. Y lo prefigura en una visualización montado en un caballo blanco. Y el que lo montaba, dice, en su mulo y en su vestidura tiene un nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Vendrá con autoridad. Vendrá a juzgar y a aplicar lo que en esta parábola está ahí entrelazado, la justicia retributiva. Es el mayordomo el que paga. Y la justicia retributiva está transversal, atravesando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, citando el pasaje que le acabo de leer. Y la justicia retributiva no es otra cosa sino que la justicia de Dios, pagando a cada uno según lo que merece. Y ese concepto está aquí en esta parábola. Con los primeros trabajadores hubo un acuerdo y un pacto, un convenio. Yo les voy a pagar un denario en lo que merecen por un día de trabajo. Llegó el fin del día de trabajo y eso fue lo que se le pagó. A todo el resto de los que fueron contratados, fíjese bien que la expresión fue: yo les pagaré lo que es justo. Y llegó el fin del día de trabajo y el Señor de la viña les pagó lo que es justo a cada uno. Pero la maravilla de esto, hermanos, y hoy día yo les decía que quiero cerrar la parábola con esto, es que la gracia de Dios es la bondad, la generosidad que no se merece, donde Dios da más de aquello que justamente el trabajador de la viña merece. Eso es la gracia de Dios. Porque los últimos que fueron contratados a trabajar en la viña, si el valor de un día de trabajo es 40.000 pesos, por colocar una cifra, aquellos que trabajaron una hora, ¿cuánto era lo justo que merecían? Por trabajar una hora, 3.500 pesos. Eso era lo que merecían. Pero ¿cuánto recibieron? Recibieron más de lo que merecían. Eso es la gracia.
¿Entiendes? La gracia es recibir de parte de Dios mucho más de aquello que tú y yo justamente merecemos. Recibir de Dios mucho más de aquello que justamente merecemos. La gracia es el regalo de Dios, inmerecido, así se define. Es Dios dándonos mucho más de lo que merecemos. Por lo tanto, una de las cuestiones esenciales de esta parábola tiene que ver con la gracia de Dios, expresada a través de esta parábola, en estos últimos, que merecían justamente esto. Pero la gracia de Dios, en la acción de este señor de la viña, prefigurado ahí, es mucho más abundante. Y Dios les da mucho más de lo que merecían como pago. Eso es la gracia de Dios. Y miren, frente a Dios, ante Dios, tú y yo, ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué merece esta humanidad si Dios aplicara justicia? Pablo dice en la carta a los romanos que en esta aplicación de la justicia de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria, de su presencia. Esa es la paga justa a causa de nuestro pecado. Por tu pecado, por mi pecado, por nuestro pecado, excluidos de la gloria de Dios, separados de Dios, lejos de su bondad, lejos de su gracia. Por eso, aquello que encontramos en el Génesis, en los primeros capítulos, el capítulo 3, cuando se narra la caída, lo que está representado ahí es la justicia de Dios siendo aplicada sobre la humanidad. El día que de ese fruto comieres, ciertamente morirás. ¿Y cuál fue la consecuencia? No solo la muerte, sino la expulsión de ese Edén. ¿Entiendes? Que hoy día es lo mismo. Tú y yo, por nuestro pecado, estamos bajo la ira de Dios, lejos de Dios, separados de Dios. Es lo que justamente merecemos. Lo que justamente mereces tú, merezco yo. Pero ¿en qué consiste la gracia? En que Dios da más de lo que justamente merecemos. Mire, y vuelvo al versículo clave que cité al principio, el verso 16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a entrar un poquito aquí, mire, porque esto es, yo les decía, es el verso clave para llegar a una comprensión de la enseñanza central de la parábola. Este último verso. Dice, así. Y este así es una conexión con la parábola. Es decir, lo que Jesús va a decir ahora, en el último verso, en este caso el 16, está conectado como conclusión, como respuesta de la parábola. Así
Así como podemos ver en la parábola, todos recibieron el llamado a trabajar en la viña. Todos. Unos más temprano, unos a mediodía, otros al atardecer. Pero todos recibieron el llamado a trabajar en la viña. Algunos hemos recibido este llamado de Dios desde la infancia, desde la niñez. Otros quizás en la vida adulta han sido llamados. Y otros han sido llamados a las puertas de la muerte. ¿Se acuerda usted de aquellos dos hombres que estaban crucificados en torno a Jesús? Uno dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del maestro fue: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A los minutos después, probablemente, o a las horas después, murió. Fue llamado minutos antes de su muerte. El tema es que tú y yo no sabemos el día, ni la hora, ni las circunstancias de nuestra muerte. Y yo te diría: no esperes. No te confíes en el último minuto. No. La palabra dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios es el que sale a buscarnos. Él es el que toca la puerta de nuestro corazón y llama. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No te confíes porque tienes un conocimiento de la Biblia. No te confíes porque tus padres te llevan a la misa o a la iglesia. No sé. No te confíes porque sabes algunos versículos de memoria o algo así. No te confíes porque a lo mejor llevas asistiendo a una iglesia por años. Si no has entregado tu vida a Cristo, es demasiado peligroso. Es alto el costo, podría ser. Todos los trabajadores de la viña recibieron el llamado, uno más temprano, otros más tarde. He escuchado esto. ¿Por qué conocí al Señor? ¿Por qué entendí el Evangelio a esta altura de mi vida? Si cometí tantos errores, hice tantas cosas. Mire, a esta edad que tengo vengo a entender. Eso lo he escuchado muy recurrentemente. Déjame decirte que fue el tiempo en que Dios te llamó. Pero cuando Dios llama, hay una respuesta que Él espera. Quiero trabajar dos conceptos más. Sabe que Dios es justo y pagará justamente. Porque el Hijo del Hombre, estoy citando Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, y aquí está la justicia retributiva, y está hablando en un contexto escatológico, apocalíptico, algo que está por acontecer. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 27, léalo.
Dios es justo y Él pagará a cada uno justamente. Y finalmente, permítanme ya cerrar este tiempo. La gracia de Dios para aquellos que quieren. En este último versículo 16 del capítulo 20 dice: porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Es decir, si conectamos estas palabras de Jesús con la parábola, fueron muchos los llamados a trabajar en su viña, pero unos pocos fueron objetos de la gracia. No sé si me logran entender. Muchos fueron los convocados a trabajar en la viña. Muchos. Desde la mañana, desde el mediodía, 3 de la tarde, hasta casi antes de terminar el día. Vengan a trabajar en mi viña. Muchos fueron llamados. Pero solo unos pocos, cuando vino el día de la paga, solo unos pocos fueron escogidos como beneficiarios ¿de qué? De la gracia. Aunque muchos fueron llamados, solo unos pocos fueron beneficiarios de esa gracia de Dios, que les dio mucho más de aquello que merecía. El resto recibió lo que era justo, pero solo unos pocos recibieron la bondad de Dios, esa gracia, donde Él da, como Él quiere, mucho más de lo que se merece. Cuando estamos frente al pan y al vino que queremos compartir, y es la invitación en esta mañana, tiene que ver con esto. ¿Sabes tú que esa gracia de Dios, donde Dios te da más de lo que mereces, radica ahí, en el sacrificio de Cristo en la cruz? Radica ahí. ¿Por qué Dios da más de lo que se merece? La razón no está en el que es el objeto, sino la razón está y la explicación está y la respuesta está en aquel que la imparte. Si la gracia de Dios te alcanzó cuando Él te ha dado más de lo que mereces, entonces la razón es que Él, en su infinita bondad y amor, ha puesto su mirada en ti, no teniendo ninguna obligación de hacerlo, sino simplemente porque Él quiso amarte. Nada más. Porque Él quiso amarte, ha puesto su mirada en ti y en mí. Y ha dispensado su gracia mediante Cristo. Y eso es lo que hacemos conscientemente cada vez que participamos del pan y del vino. Reconocemos que la gracia de Dios nos ha llegado por medio de Jesucristo, que nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Quisiera invitarle a participar de este tiempo de comunión en torno a Cristo y poder en la conciencia
de esta gracia de la cual hemos sido objetos. Simplemente decir: gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Te damos gracias, Señor, por la palabra en esta mañana. Gracias por este tiempo en torno a ella, porque en esta hermosa parábola se nos ha revelado esta gracia maravillosa que va más allá de lo que justamente la justicia demanda. Es algo que no merecemos. Gracias por este llamado a nuestras vidas que nos ha revelado a Cristo. Y aquí estamos, Señor, somos tu iglesia. Somos tu pueblo. Y queremos hacer memoria de este Cristo que se entregó, se ofrendó y se dio por nosotros. Queremos recordar que esta gracia no está sustentada en nosotros, sino en ti. En tu gran amor, en tu gran bondad. Por Jesucristo tu Hijo oramos. Amén. Amén. Quiero invitar a mi hermano Manuel, por favor, que me acompañe. A mi hermano Gastón, te invito a pasar. Antes de comer y participar del pan, del vino, como queremos hacerlo, permítanme compartir algunas cosas personales en términos de, cuando digo personales, tiene que ver con experiencia. Nada más que eso. Cuando entendí y comprendí lo que Cristo hizo por mí, esto cobró un significado distinto. Llevaba años en la iglesia, pero no lograba comprender las implicancias y la profundidad de lo que es hacer memoria del sacrificio de Cristo. Pero cuando lo entendí, lo comprendí, porque déjame decirte, hay cosas que no se van a entender nunca si no vienen reveladas por el Padre. Si Dios no quita la venda del entendimiento que nos ciega, no veremos. Y cuando logré comprender las implicancias de Cristo muriendo en la cruz por mí, tuve conciencia de mi miseria y de lo miserable que soy ante Él. Entendí su santidad, que Él es santo, como dice Isaías, santo, 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 que está rodeado de querubines y serafines, que por la eternidad, cada día, cada minuto, cada segundo, cada siglo, cada año, cada milenio, dicen el uno al otro: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. ¿Y cómo es posible que ese Dios así quiera tener comunión conmigo, quiera relacionarse, quiera derramar de su amor? Porque me miró como objeto de eso, de su amor. Si Él no puede tener cercanía con el pecado, de ningún tipo. De ningún tipo.
entonces irrumpe Cristo como la respuesta. ¿Sabe que Cristo hace posible que tú y yo tengamos hoy día comunión con el Padre? Cristo hace posible el poder presentarnos ante Él como justos. Cristo hace posible que ya no estemos más bajo la ira de Dios como expresión de su santidad. La ira de Dios es demandada por su santidad y su justicia. Pero ya no estamos más bajo la ira de Dios, sino que estamos en su gracia, en su amor. Ahora hay paz con Dios, como dice Pablo, Romanos 5, vamos a leer eso un poquito más adelante. Cuando fui comprendiendo esto y entendí lo indigno que soy, que mañana seguiré siendo indigno y que pasado igual, me porte bien o más o menos, seguiré siendo indigno. Porque lo único que me hace digno ante la santidad de Dios es la fe en Cristo. Amén. Yo por eso quiero invitarte a que participe de este recordatorio, de esta manifestación que nos trae a la memoria la gracia de Dios. Que es un buen síntoma en nuestra conciencia sentirnos indignos. Porque no lo somos. Porque realmente lo somos. Pero por otro lado, yo te invito a comprender la gracia de Dios proveniente a través de Cristo. Voy a leer precisamente Romanos 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te diría, hermano, hermana querida, si en ti hay conciencia de que eres un hijo de Dios, que has sido un objeto del amor de Dios, que Dios te llamó, que Dios te buscó, que Dios derramó su gracia sobre ti. Si hay conciencia en ti de que le perteneces a Él como hijo, como hija de Dios, no te restes de este momento hermoso de bendición. Todo lo contrario, yo te invito a participar. Desde nuestra conciencia que claramente nos revela nuestra incapacidad y de que somos indignos. Pero también con la conciencia clara de que Cristo nos ha hecho dignos. Y vamos a orar dando gracias por Cristo, representado en su cuerpo por este pan que fue molido en su cuerpo. Todos conocemos un poco ese proceso. Y te invito a orar, a dar gracias por este Cristo. Y vamos a pedir a nuestro hermano Manuel que dé gracias por Cristo. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Dios. Gracias, Dios, por amarnos de tal manera. Gracias, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo a sufrir golpes, azotes. Su cuerpo fue golpeado, sangrentado, para darnos vida y vida eterna. Señor amado, gracias porque en esta mañana y en esta hora tú nos invitas a tu mesa para compartir, oh Dios, y celebrar tu muerte y tu resurrección, Señor. Y gracias porque por este pan, oh Señor, recordamos
¿Cuánto sufriste allí en la cruz del Calvario para darnos vida? Amén. Y esa vida que abunda cada día en nuestro medio. Gracias, Dios, porque podemos celebrar como iglesia, como congregación. Gracias por amarnos, oh Dios. Amén. Gracias por amar a nuestros hermanos, los unos por los otros. Y una vez más, gracias, Dios, damos por el cuerpo de tu Hijo, que fue molido, que fue golpeado para llevar todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos. Y en esta hora honramos tu nombre, porque tú mereces toda gloria, toda honra y toda alabanza es tuya. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Mis hermanos van a repartir el pan. Yo te invito a tomar un pedazo de este pan. Lo mantengas en tu mano, después vamos a comer juntos. Hermano, vamos a ver, hermano. El pasaje de Romanos 5, que quiero simplemente mencionar algunos conceptos que están vertidos en él. Como leíamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe por sí misma no justifica a nadie. La fe por sí misma es incapaz. Pero la fe que se deposita en Cristo, ahí la historia cambia. Dice Pablo en este pasaje claramente que la fe es el camino, pero el objeto en el cual confiamos y debemos confiar para nuestra paz como resultado de ella es Cristo. Por la fe en Cristo fuimos justificados, dice Pablo. Y el término que usa aquí Pablo es un término propio a nivel de la jurisprudencia, legislativo. Un abogado lo sabe entender quizás mejor que nosotros. Pero la justificación es declarar justo a alguien, inimputable, no hay cargo sobre él. Eso es. No sé si me logra comprender. Y Pablo dice que todo eso es posible, ser declarado justo. No hay cargos. Inimputable. ¿De qué va a ser acusado si no hay cargos? Todo es posible mediante la fe en Jesucristo. Y ahora, como se es declarado justo, el resultado es la paz con Dios. Por la fe tenemos paz con Dios. Y sabe, déjame decirte que no solo podemos tener paz con Dios, la paz de Dios puede ser impartida en nuestros corazones. Por lo tanto, ya no estamos más bajo la ira de Dios. No, hermanos queridos. Estamos libres de la ira y del juicio de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo nos ha liberado de la ira de Dios, de la justicia retributiva, y ha extendido su gracia sobre nosotros. Yo te invito a comer juntos del pan, dando testimonio de que estamos unidos a Cristo, pero juntos también, como comunidad, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Comamos juntos el pan.
Vamos a pedirle a nuestro hermano Gastón que dé gracias por la sangre de Cristo, representada también por este vino. Más de alguna vez yo le he compartido, y por todo entiendo que claramente he sabido este proceso de cómo la uva llega a ser esto, vino, fruto de la vida. Tiene que ser exprimido. Lo que ocurre ahí es trituración para que aquello que está dentro sea exprimido, sea sacado. Y así fue, hermano. Cristo fue exprimido hasta que entregó su vida. Y termina con él: consumado es. Consumado es. ¿Cómo no hay gracia por este Cristo que soportó todo lo que tuvo que soportar por amor a los que le rodeaban en ese momento, por amor a los que creerían en él? Y ahí nos contempló, como dice Juan en su oración, capítulo 16, 17. Fuimos contemplados en la oración de Jesús. Podemos dar gracias, hermano. Buen Dios que estás con nosotros. Además te damos gracias, Señor. Estamos frente, Señor, a esta copa de vino que representa, Señor, sin lugar a dudas, toda tu sangre, Señor, vertida en aquella cruz. Señor, gracias por este privilegio que nos da, Señor, de acercarnos a tu mesa, reconociendo en primer lugar, Señor, todo ese sacrificio. Gloria a Dios. Que sin lugar a dudas, Señor, dio, Señor, la salvación a todo que creyera en ti. Personalmente, Señor, te agradezco este día, Señor, estos momentos en que me acerco a ti, Señor, en que frente a esta mesa estás tú, Señor, y estoy yo. Y te doy las gracias con todo el corazón. Bendice a mis hermanos, Señor, que van a estar juntamente contigo, Señor, a su mesa. Que puedan entender, Señor, este sacrificio y esta paga tan inmerecida que tenemos, Señor. Te agradecemos todos, Señor. Guárdanos, Señor. Y que al beber, Señor, este jugo, Señor, este mosto, lo hagamos, Señor, pensando en cada gota de sangre que tú derramaste en la cruz. Gracias, gracias por tu salvación. Gracias por tu sacrificio, Señor. Y gracias por este pago inmerecido de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, voy a repartir el vaso. De igual manera te invito a tomar el vaso, porque de esa manera también nos esperamos al otro para beberlo juntos. Continuando la lectura, Pablo dice: ¿por quién? Hablando de Cristo, ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solo hay justificación, dice Pablo, declarados inocentes. También hay paz con Dios, ya no estamos más bajo la ira. Ahora estamos en la entrada, tenemos entrada a su gracia. Dice Pablo, en la cual estamos firmes. Porque déjame decirte, Cristo es el que nos sostiene. Y no nuestro esfuerzo. Tenemos entrada a esta gracia en la cual
cual estamos firmes. Después dice Pablo, tenemos esperanza. Aún en medio de las tribulaciones, dice, tenemos esperanza. Hermano, hermana querida, es probable y con seguridad que nos toque pasar por tribulaciones. Una prueba, una enfermedad, una crisis económica, una pérdida. Pero ahora en medio de esas tribulaciones Pablo nos dice que permanece la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, justificados, paz con Dios, no estamos bajo su ira, entrada a la gracia, esperanza, aún en medio de las pruebas y tribulaciones. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y no solo eso, dice Pablo, aún más, el Espíritu Santo se nos fue dado. Miren, por la fe en Cristo, ahí hay una lista de implicancias que esta fe tiene para ti y para mí. Les invito a beber juntos, lo decimos igual que lo hicimos con el pan. Damos testimonio de nuestra unidad a Cristo, unidos a Él estamos, pero también unidos en la comunión de la iglesia. Bebamos juntos. Gracias. Van a recoger los vasitos nuestros hermanos. Y mientras recogen los vasitos, yo quiero invitarte a que te puedas colocar en pie, coloquémonos en pie. Estos tiempos son bellos, son hermosos. Son tiempos de bendición. ¿Saben? En la cruz no solo hay provisión para el perdón de nuestros pecados, lo sabemos bien. En la cruz hay provisión, como dice Isaías, sanidad para nuestros cuerpos enfermos. Porque por sus heridas fuimos nosotros curados. Y esto que dijo el profeta Isaías está ahí encarnado en la vida de Jesús, cuando Él sanó, dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos. Y estos hechos de Jesús no quedaron encapsulados en un tiempo en la historia. Creemos en un Cristo que hoy día está en medio de su iglesia y que puede sanar. Por eso déjame decirte, y yo te invito a creer, nada más que a creer. Si has llegado hoy día con un malestar, si has llegado con un dolor, si has llegado con una aflicción aún en tu alma, si un dolor físico por algo, por fe cree que recibirás en esta hora sanidad
por la sangre de Jesucristo, por su muerte. Porque desde la cruz emana esta provisión. El Espíritu Santo de Dios puede impartir en esta hora sanidad. Sanidad en esta hora. Sanidad para tu cuerpo, sanidad para tu alma. ¿Cómo no cantar? Cuando todo radica ahí, en la cruz, como dice este himno que cantábamos delante, es un himno. Vamos a cantarlo mientras se proyecta la letra. Lo cantábamos delante, recordamos, pero no un Cristo que queda en la historia, no un Cristo que